Buenos días, de nuevo estamos continuando la clase 20 de cálculo en varias variables. Hoy vamos a continuar dando una serie de ejemplos concretos de aplicación, digamos, de lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, ahí sí se fue ese ancho del, quedó muy extremadamente por ahí aquí. Bien, un ejemplo lo tenemos es cuando no se indica el dominio de una función vectorial, pues se sobreentiende que es el mayor dominio que usted le puede asignar en los cuales r de t existe, a una función vectorial r de t. Entonces, si no se indica el dominio, se adopta el mayor, donde r de t existe. Por ejemplo, si r de t nos dieron la regla con que se calcula el logaritmo de 2 menos t raíz de t y t a la 5. Entonces, pues de un lado tenemos que este 2 menos t necesita que t sea, no puede ser mayor que 2 y tiene que ser estrictamente menor que 2 porque el logaritmo natural de cero ya no existe. El argumento del logaritmo tiene que ser positivo, de manera que vamos a necesitar que t sea menor que 2. De otro lado, para tener raíz de t, nosotros necesitamos que el argumento sea no negativo, o sea que t sea mayor o igual que 0. Eso lleva a que el dominio de r de t sea simplemente el conjunto, digamos, 0,2. Incluye el 0, pero no incluye el 2. Veamos un segundo ejemplo. Sea r de t dado por la siguiente función. Está dada por tangente t dividido t, e de t y logaritmo natural de t. Logaritmo natural de 2 más t. Ok. Aquí tengo que cerrar esto también. Ok. Eso si t es mayor que 0. Ahora, si t es igual a 0, esto va a ser, digamos, c, voy a copiarlo aquí mejor, c de h, si t es igual a 0. Entonces, lo que nos preguntan, encuentre c de h que hace r continua en t igual a 0. ¿Qué necesitamos? Que la función coincida con la función evaluada en 0, coincida con el límite cuando se acerca a 0. Ahora, ese límite cuando se acerca a 0 es entonces, para tener continuidad requerimos
que el límite de R de t cuando t tiende a 0, que en este caso es el límite de la primera coordenada, que es tangente t sobre t. Para ello usted puede usar L'Hopital y va a ver que eso le va a dar 1. El límite de raíz de t es... perdón, e a la t, perdón. De e a la t, pues da e a la 0, que es 1. Y el, el logaritmo, el límite cuando t tiende a 0 es logaritmo de e al cuadrado, que obviamente da 2. Y esto, para que sea continuo, debe ser lo que vale la función en el punto en t igual a 0. De manera que ahí está la solución. Esto es el valor que se le tiene que dar a c de i h para que la función sea continua. Consideremos un segundo ejemplo. Sea una trayectoria helicoidal. Helicoide viene de justamente de hélice circular. Tiene una proyección donde se recorre un círculo. Por ejemplo, R de t, cojamos R de t y lo hacemos que sea coseno t por i más seno t por j más, digamos, t por k. Queremos ver cuál sería como la imagen y ver si en efecto hay una proyección donde el movimiento parece ser un movimiento en un círculo. Entonces voy a hacer aquí, pintar el círculo de radio 1. Esto sería 1 y esto sería 1. El cilindro que caracteriza ese cilindro de radio 1 sería este que estamos pintando, y como vemos, el coseno y el seno son justamente las coordenadas x y y cuando, digamos, cuando interpretamos a t como el ángulo. De manera que, ¿cómo sería la imagen de esta función? Pues sería algo como que va por aquí. Voy a puntear la parte que se va por atrás, justamente como para hacer énfasis. De manera que el móvil, digamos, viene por aquí, sigue por aquí, va por arriba, sigue por acá y va dando vueltas. Ustedes ven que si hacen una proyección en el plano XY, se tiene movimiento circular. Y en cierto sentido, ese movimiento sería como el que tenía un punto de la hélice
cuando se está desplazando, digamos, la hélice hacia adelante y a la vez está rotando. Veamos otro ejemplo. Determine tenemos una dificultad técnica, voy a parar un momento. Determine la ecuación vectorial y paramétrica del segmento que une P, que está dado por las coordenadas -1, 7 y 8, y Q, que está dada por las coordenadas 4, -5 y 12. Ok, la solución, y de una vez como que aprendemos como un truco o en cierto sentido una receta, es definir a R de t como una combinación de P y Q que queremos que cuando t igual a 0 valga P. Eso lo podemos lograr poniendo 1 menos t. Y que cuando t vale 1 valga Q. Pues vemos que cuando t vale 1, este primer factor se hace 0 y queda Q. De manera que esta combinación me da a dar algo que inicialmente está en P y después finaliza en Q y que es una ecuación lineal. Eso es una recta. De manera que eso va a ser 1 menos t, que es un escalar, multiplicando el vector -1, 7 y 8, más t que multiplica, que es un escalar que multiplica a 4, -5 y 12. De manera que eso, reuniendo pues los términos, queda -1 más t más 4, eso le va a quedar 5t menos 1. Aquí queda 1 menos t por 7, o sea 7 menos 7t, menos 5t. Eso finalmente nos va a dar menos 12t más 7. Y por otro lado tenemos 8 menos 8t más 12t, o sea 4t más 8. Entonces, obviamente que uno hace un cálculo de estos y debe chequear. Chequeo no es una palabra pues como castiza y se utiliza un neologismo diferente en cada territorio pues de Latinoamérica. Checar usan los mexicanos, etc. Lo que queremos verificar es que en 0, efectivamente, cuando yo evalúo en t igual a 0, voy a tener -1, 7 y 8, que es el punto P, y que en t igual a 1, que queda 5t menos 1, queda 4, y aquí queda 12, menos 12 más 7, queda menos 5, y finalmente 4 más 8 queda 12, que también. Ahora, la ecuación, las ecuaciones, perdón, paramétricas son, digamos, la x está dada por 5t menos 1, pues, x de t,
Aquí pues yo voy a borrar como para poner x de t mejor. La y de t sería menos 12t más 7 y la z de t está dada por 4t más 8 con t que vale entre 0 y 1. Esas son las ecuaciones paramétricas. Con eso pues acabaríamos este punto. Vamos a hacer otro ejercicio. Es determinar la ecuación vectorial paramétrica ecuación vectorial y paramétrica de la intersección entre el cilindro x2 más y2 igual a 1, es un círculo de radio 1 cuando se mira pues en el plano XY, pero como no depende de Z, es un cilindro vertical. Y el plano y más z igual a 2. Con R de 0 igual a 1, 0, 2 y giro contrario. En XY. Entonces cuando miramos el plano XY vamos a ver que la cosa gira en sentido contrario, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Bien. Hagamos un gráfico de la situación, porque eso nos ayuda pues como a tener visión de cómo aproximar el problema. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí un círculo de radio 1 y el correspondiente cilindro. Ok. Además, esto sería 1 también aquí. Y en 2, en Z, aquí la Z, y en 2 en X, aquí voy a utilizar el borrador para volver a escribir este eje un poquito como más largo. Ah, lo escribí muy mal. Quedó como hola. No. Esto tiene como una especie como de zigzagueo. Tengo que pintarlo como si estuviera más arriba. Bueno, este es el eje Y. Ok, este es el eje X y el otro es el eje Z. Ok, ese plano pasa por 2, 2, que es cuando Y es igual a 0, Z es igual a 2 y cuando Z es igual a 0, Y es igual a 2. O sea que pasa por este punto que está acá y por este punto que está acá. Yo no voy a pintar demasiado esa vaina porque lo que pasa es que un dibujo, cuando uno lo llena de muchas cosas, se le vuelve muy complicado, pero en cierto sentido pensemos que hay un plano, que es este que estoy haciendo que corta a ese cilindro. Y ese plano es el Y más Z igual a 2. Y este cilindro
x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ok, ¿cómo corta ese cilindro? Pues es fácil ver que pues eso va a dar como un corte como así. Y lo que queremos es justamente parametrizar a esa curva C. E inclusive yo debiera usar como otro color. Voy a usar rojo y voy a borrar así ese círculo y lo voy a volver a pintar pero ya en rojo. Sí. Bien, entonces veamos cómo logramos una parametrización de de esa curva C. Pues hay una señal muy clara y es que como la proyección es el movimiento en un círculo de radio 1, pues podríamos tomar, entonces, como, aquí me voy a poner la paleta otra vez en negro, y voy a borrar esto, como, aquí me quedó, se me borró la C, como la proyección es un círculo de radio, eso sugiere pues que tomemos x igual a, digamos, coseno de teta, y igual a seno de teta. Con esta escogencia estamos satisfaciendo otra cosa que nos pidieron. La parametrización que nos pidieron era tal que en el punto, en el tiempo inicial, uno estuviera en las coordenadas 1, 0, 2. Cuando θ es igual a 0, el coseno vale 1 y el seno vale 0, de manera que estamos cumpliendo esto. Y además, como uno está en el plano, ahora, z debe ser igual, porque z más y era igual a 2, va a ser 2 menos y, pero y es seno de teta, queda 2 menos seno de teta. Seno de teta. Luego, pues la parametrización ahí nos quedó perfecta, porque luego tomamos r de t igual a coseno de t, seno de t y 2 menos seno de t. Con t, que era el que antes llamábamos, está en el intervalo 0 y 2pi. Ok, ¿cuáles son las ecuaciones paramétricas? Van a ser x de t igual a coseno t, etc. Ecuaciones paramétricas. Listo. De manera que, como vemos, pues hemos cumplido el cometido. A las funciones vectoriales se les llama con frecuencia campos vectoriales. Entonces, cuando el dominio cuando el dominio ¿qué pasa esto? Es, digamos, R2, una función vectorial
se denomina un campo vectorial. Realmente R2 o R3, no solamente cuando es R2. Voy a corregir esto. N con N mayor o igual a 2. Entonces, ¿por qué se le llama campo vectorial? Se le llama campo vectorial porque, en cierto sentido, vemos una analogía con lo que pasa en el campo, digamos, de la agricultura. Cuando usted tiene un campo y siembra, digamos, una era con plantas, pues en cada uno de los lugares va a haber, digamos, una planta y cada una de ellas va a tener, digamos, una espiga apuntando en algún sentido. O algo. Y podemos pensar que esto es análogo a lo que nosotros tenemos en un campo vectorial, por ejemplo, en 2 dimensiones. Digamos, aquí está X y está y que a cada punto le asignamos un vector. Aquí el vector va acá, aquí el vector va allá, aquí el vector va allá. El vector, a propósito, no tiene que ser necesariamente en el mismo, digamos, espacio donde está el dominio, puede ser otro espacio diferente, pero en este caso sí lo estamos poniendo como lo mismo. Estas flechas pueden servir, por ejemplo, para indicar la dirección del flujo del agua a través, en cada punto, digamos, de la superficie. Suponga que esa superficie es una rejilla donde está pasando el agua y el agua sale en distintas direcciones. Y esas flechas nos están indicando la velocidad con que salen, que manifiesta en qué dirección y con qué magnitud es esta velocidad. Entonces aquí tenemos pues un campo de trigo y aquí un campo vectorial. Cuando el dominio es R, pues realmente normalmente no usamos el apelativo campo. Muy bien. Importante que para utilizar una curva y una parametrización, a veces necesitamos ponerle ciertas restricciones a las parametrizaciones para que con ellas podamos, digamos, acometer medidas que tienen que ver con algo que sucede a lo largo de la curva correspondiente. Una reflexión muy concreta es la siguiente. Si nosotros vamos a recorrer una trayectoria, pues esperamos que la recorramos sin estar avanzando y retrocediendo y volviendo a avanzar en la curva. Queremos que procedamos en el recorrido de la curva de una manera que no se repitan una y otra vez trozos de la misma. Para que, por ejemplo, podamos medir cuál es la longitud. Si uno quiere medir, por ejemplo, la longitud de una circunferencia, pues no quiere que, digamos, esta se recorra de tal manera que vaya aquí, se devuelva, vuelva y vaya, y vuelve y se devuelva, y vuelve y vaya, porque eso daría obviamente como un sobreconteo, y no queremos que ello suceda. Para evitar esto, básicamente lo que queremos es que podamos tener un vector tangente
bien definido en cada punto, digamos, de la curva. Ese vector tangente en cada punto de la curva eh, requería justamente que uno, bueno, que uno pues pueda dividir por la magnitud para tener algo con norma 1. Entonces, vamos a llamar una curva R, digamos, aquí estamos poniendo la caracterización de la curva con su parametrización se denomina suave si se tienen las siguientes características. R' es continua en AB, entonces es continua en AB, este es, digámoslo, y al ser la derivada continua quiere decir que R es de clase C1. O sea, tiene primeras derivadas continuas. Esto es f' de t, g' de t, y pues si en este caso que estamos en R3, h' de t son continuas. Ok. En R' de t igual a, como sabemos, la derivada de la primera componente, de la segunda componente y de la tercera componente. Ok. Y además, vamos a requerir que R' de t es diferente de 0, salvo quizás en A y en B. Es decir, hay veces, digamos, en el punto inicial donde se va a empezar a mover y en el punto final donde acaba de llegar al punto final, pues puede llegar al reposo, pero no puede suceder que la velocidad tenga magnitud cero y se pare instantáneamente en algún punto. Esto va a permitir excluir la posibilidad, por ejemplo, de que el punto que recorre se detenga y, por ejemplo, se devuelva y retiña, digamos, parte de la curva varias veces. Eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque está obligada siempre a tener velocidad distinta de cero. De manera que siempre va a seguir adelante en la curva. Listo. Eso es lo que nosotros vamos a entender como una curva suave. Entonces escribamos eso. Esto indica que durante la trayectoria R nunca
se detiene. Em, y progresa continuamente. Sin retroceder. Bien. Ok. Esto es importante porque si uno quiere medir, por ejemplo, una longitud, no quiere exponerse a que se recorra de una manera, digamos, ilícita, donde se va y se reversa, digamos, varias veces. No queremos que eso suceda. Ok. El último punto que queremos tratar en esta clase es el concepto de longitud de arco, sea y el intervalo AB. Y R de t sea, digamos, de componentes f de t, g de t y h de t. Con f, g y h de clase C1, es decir, con primeras derivadas continuas, en i, de nuevo, no tiene que ser en todo i, puede excursarse, digamos, el punto inicial y final, y r' de t distinto de cero. Ah, sí. No, perdón. Lo que no se, lo que se puede excusar en el principio y el final es que r' de cero sea, sea distinto de cero. Puede ser que inicialmente esté en el reposo y que acabe en el reposo. Ok. De manera que estas condiciones es simplemente diciendo que es equivalente a decir que la curva es suave. Es decir, C es suave. Mm, ah, es importante, digamos, también entender un poquito qué significa la existencia de R'. Cuando uno tiene una curva que hace como una cosa de este estilo, donde yo llego a ese punto y hago un quiebre y sigo a este, en este punto como de cúspide que estoy señalando en este momento, digo, momento, en este punto aquí, en esta cúspide, pues R' no estará bien definida y entonces básicamente también estamos necesitando o exigiendo que la curva tenga como no solo una continuidad, sino una suavidad en una buena definición, por ejemplo, de tangentes en cada punto. Aquí obviamente no tenemos una buena definición de tangente. Bueno, entonces dijimos que C es suave. Se define como longitud de arco de C entre A y B por la siguiente integral.
L, longitud de arco, se define como la integral de dr, donde vamos a llamar dr el diferencial de arco. Y esto se convierte en r' de t de t. En cierto sentido, esto que hay aquí es como dr de t, diferencial de recorrido. Voy a escribirlo aquí, diferencial de recorrido. No hay que confundirlo con R de coordenadas polares o cosas de ese estilo. Ahora, ¿a qué es igual la norma de R'? Pues sabemos que la norma de R' no es otra cosa que la raíz de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado de t. Es decir, con eso, en cierto sentido, esto es lo que se llama rapidez. La rapidez nos dicen la tasa de cambio del recorrido con respecto al tiempo. Tiene unidades de, digamos, de metros sobre segundo. Y al multiplicar por dt, estamos integrando sobre el diferencial de recorrido. Y eso va a medir la longitud, digamos, de arco, justamente, de la curva C. Y en el caso dos dimensional, se va a tener que L se puede escribir como integral entre A y B de raíz, solo va a haber f' de t cuadrado más g' de t cuadrado de t. Ok, vamos a hacer un ejemplo de este cálculo. Es el siguiente. Y ese, vimos cómo parametrizar una curva de intersección entre un cilindro de radio unitario y con un plano. Y allí obtuvimos cuál era la parametrización. Encuentre la longitud de arco de la elipse parametrizada por la elipse que vimos, que tenía la parametrización coseno de t por i más seno de t por j más 2 menos seno de t por k. Que fue del ejemplo visto. Entonces, la solución va a ser, tenemos que, y aquí el t pertenecía al intervalo
Voy a devolver esto que quedó muy defectuosamente escrito. Entre 0 y 2pi. Entonces, ese tiempo, este es el intervalo que llamamos I, 0 y 2pi, donde se hace un recorrido a esa elipse, recorrido total a la elipse. L, entonces se vuelve integral entre 0 y 2pi de raíz, veamos de qué. Da de un lado la derivada de coseno da menos seno al cuadrado, la derivada de seno da coseno y la derivada de 2 menos seno de t da menos coseno de t, y eso al cuadrado. De t. Esto pues acaba dando lugar a una integral que no se puede reducir a funciones elementales, es una integral que se va a llamar elíptica, nótese que aquí tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, eso nos aporta este 1 y quedaría esto. Esa daría, pues digamos, como la longitud de la elipse. Con eso concluimos la clase número 20. Muy bien. Feliz día, tarde o noche.